si algo se tiene que decir de esta película, es que la música está en la madre. Dirigida por Bryan Singer, de una historia de Singer, Michael Daldry y Dan Harris, con música de John Ottman, quien ganó el Oscar a Mejor Edición por Bohemian Rhapsody, también de Singer, ya que Ottman, además de compositor, es director y editor, y él también coeditó esta película junto a Elliot Graham, con una cinematografía de Newton Thomas Sigel, mejor conocido por Drive, y pronto lo veremos en Avengers Doomsday, y un elenco principal compuesto de Brandon Routh, Kate Bosworth, James Marsden y Kevin Spacey en un casting perfecto como Lex Luthor. Come on, let me hear you say it just once. Come on. Tenemos Superman Returns. ¿Y qué es Superman Returns? Superman Returns técnicamente es una pseudo secuela de las primeras dos películas de Superman dirigidas por Richard Donner. Pero si viste las reseñas que le dediqué a los primeros dos filmes, sabes que la segunda película no fue dirigida por Donner, sino por Richard Lester. Así que, ¿por qué estoy diciendo que es una secuela de las primeras dos películas hechas por Richard Donner? Porque Donner sí dirigió más de un 50% de la segunda película. Sin embargo, cuando Lester terminó la película, también él hizo reshoots para que le dieran el título de director, ya que él filmó la mayoría de la película porque volvió a filmar cosas que ya Donner había filmado. Así que Bryan Singer básicamente utilizó el poder que tenía tras películas como The Usual Suspect, X-Men 1 y 2 para ponerse en una posición tal que pudiera ayudar a Richard Donner a hacer su corte, o básicamente una versión de su corte, el cual no he visto y es la próxima reseña que voy a estar haciendo dedicada al maratón de Superman. Eso hace que Superman Returns sea una secuela espiritual de las primeras dos películas de Superman, y eso es bien evidente cuando vemos la escena de Lex Luthor en el Fortress of Solitude, donde vemos a Marlon Brandon como Jor-El, y cuando da a entender que Lex Luthor ya había estado en ese lugar, lo cual es continuo a que él estuvo en Superman 2. You act like you've been here before. Sin embargo, esta película se siente más como un fanfiction que una verdadera secuela, ya que hay inconsistencia, y ese es uno de los grandes problemas, porque por una parte estás tratando de capturar el tono y nostalgia de las películas del 70 y 80, y por otra estás tratando de modernizar el personaje, y ambas cosas no funcionan en este filme, porque estás tratando de inclinarte tanto a lo que ya fue y no a lo que es, que lamentablemente aquí hay dos películas que no conviven. Y es una pena porque los momentos icónicos de este filme se ven afectados. Y eso en parte por culpa del guión, que en los primeros 40 minutos parece que es un fanfiction. Y también la edición. A esta película se nota que le quitaron y bastante. Yo diría que 20 a 30 minutos de película se la quitaron, se siente la edición. Aquí también sale Kumar de Harold and Kumar o el Dr. Cutner de House M.D. Que Bryan Singer también es uno de los productores y directores de House M.D. Y esta que es la película más larga de Superman, con una duración de 2 horas y 34 minutos, tiene problemas narrativos, pudo ser más larga, claramente una película que está tratando de vivir en dos mundos y no lo lograr. Lo primero que notamos es que Randolph Ruff tiene lentes de contacto azules. Los principios de los 2000 fue una época medio rara para las adaptaciones de superhéroes. De Blade realmente, el del 98, pero Blade, X-Men y Spider-Man son películas buenas. Sin embargo, para hacerlo live action y que no tuvieran spandex, ya que los cineastas pensaban que se iba a ver ridículo, y ciertamente se ve ridículo, por eso es que vemos variaciones y versiones más militares o tácticas o, ¿verdad?, con otro tipo de material que no sea spandex en las adaptaciones de superhéroes, de cómics, pero utilizaban cuero y eso lo vemos en Blade. En Blade hace sentido, pero entonces en X-Men, What would you prefer? Yellow spandex? en Daredevil y en Superman. Y el diseño de este traje es uno que a mí nunca me termina de convencer. La capa en cuero, a veces me gusta cómo se ve, las botas, ok, el material y cómo le queda a Brandon Rock, que estaba en excelente condición física, cool, pero la S, tanto el diseño de la S como que sea 3D, como que sea tan pequeña, no, nunca me gustó. Y cuando Brandon Routh reinterpretó al personaje en el Arrowverse, el diseño es mucho mejor, y no solamente porque es Kingdom Come, sino porque la S es más grande. Y es una pena porque Brandon Routh hizo excelente trabajo que a veces se ve afectado por la edición. Hay una escena en particular en el Daily Planet en donde le preguntan algo y él hace un gesto y se siente tan Christopher Reeve
y la película corta ese momento. Él es tan bueno como Clark Kent y como Superman. Se siente que él hizo el trabajo y capturó la magia. Sin embargo, la película a veces se pone a divagar entre escenas y escenas. Como dije, los primeros 40 minutos para mí no son muy buenos, se siente bien fanfiction. Sí, está estableciendo muchas cosas, introduciendo muchas cosas, pero no es hasta la escena del avión que la película realmente se pone buena. Y sí, el filme tiene muchas escenas icónicas y memorables, definitivamente, pero lo que está entre medio es lo que hace que no funcione del todo, porque la película nunca decide ser o 100% una secuela de las películas de Christopher Reeve o tener su propia identidad. Y ese es el gran problema de Superman Returns, que no tiene una identidad propia. Al tratar de ser una continuación de dichos filmes, se pierde mucho de su potencial. Porque cuando uno ve a Superman en la atmósfera, en el espacio, escuchando a todos los seres humanos, esa escena está en la madre. Y hablando de algo que está en la madre, la música para mí es el factor redentor de este filme y la razón principal por la que el filme funciona mayormente cuando hay momentos en donde literalmente los visuales están chéveres, pero es la música la que eleva la escena y hace que todo funcione. Y esta es una película que definitivamente a mí me gusta. No es perfecta para nada, pero una película que siento que sí va a estar en mi rotación cuando vuelva a ver un maratón de Superman. Sabemos que no todas las películas, específicamente Superman 3, yo siento que no la tengo que volver a ver. Y vamos a hablar de Lex Luthor. Para mí es un casting perfecto. Come on, I know it's just dangling out the tip of your tongue. Kevin Spacey logra capturar la parte caricaturesca y bombástica del personaje que tienen las películas de Donner y Lester y la cuarta con Jim Hackman, pero también le da una capa que lo hace amenazante y lo moderniza. Además de que todo el valor de producción en las escenas de Lex Luthor para mí está en la madre. Por cierto, cuando van al museo hay una toma que se queda en un pedazo de piedra blanca bien remanente a como empieza la película. Y cuando los personajes pasan, la cámara se queda un ratito ahí. Y esto es claramente una referencia a que en la secuela estaba supuesta a ser antagonizada por Brainiac y Bizarro. Y para que no sepa de los cómics, Brainiac es este villano que es como una computadora orgánica que va por la galaxia coleccionando civilizaciones. Literalmente va a un planeta, coge un pedazo de ese planeta y lo hace en miniaturas. Como dije, la escena del avión se sigue viendo espectacular. El CGI está bien logrado. Se nota que CGI en momentos, pero cuando tú lo comparas a 3, 4 años antes, específicamente con las películas de Harry Potter, las escenas de Quidditch también son de Warner Bros. Por eso lo estoy comparando y son volando. La diferencia es del cielo a la tierra, o incluso de Matrix, que se nota bien brutal el CGI, es bien, bien plástico. Aquí se ve de momentos, pero mayormente funciona. Y hay muchas escenas icónicas. Ya mencioné la del avión, la bala en el ojo cuando le dispara, que siempre me pregunté desde que la vi cuando era un chamaco de 15 años, como que, ok, la bala le dio en el ojo y no le hizo nada, pero entonces la kriptonita pudo atravesar el traje, pero unas balas de alto calibre no le hacen nada al traje. Sobre el traje también es débil a la kriptonita. No entiendo. Una de mis escenas favoritas en este rewatch fue cuando Lois Lane sube a la azotea del Daily Planet y Superman está ahí y empiezan a hablar y le dice, porque existe el artículo de el mundo no necesita Superman y ahí es que él le explica, porque mira, tú dices eso, pero yo todos los días oigo que las personas necesitan un salvador. Entonces ahí la película demuestra que tiene la capacidad de profundizar y analizar y darnos una versión con más capas del personaje. Pero estos elementos siempre se ven truncados y no pueden ser mayormente explorados porque quiere capturar el tono de las películas viejas. Si esto hubiera sido una película totalmente independiente, para mí hubiera funcionado mucho mejor porque los temas que quiere exponer están ahí. Pero de momento tiene a este Superman que, a diferencia de las versiones de Christopher Reeve, es un Superman más Boy Scout, más bueno. Christopher Reeve era uno vengativo. Uno de los grandes conflictos de esa película era su humanidad. En esta película eso no pasa, hay un conflicto de versiones de carácter. Una de mis escenas favoritas, como dije, es cuando está volando con Lois Lane. Me encanta el detalle que ella se quita los zapatos para que no se le caigan en el, ¿verdad? Mientras está volando con Superman. Otra de mis escenas favoritas es cuando salva a Perry White de el globo gigante del planeta y lo vemos ahí como a las... Esta película demuestra por qué es una mala idea que cualquier adaptación tenga un planeta gigante encima de un edificio, porque si eso se cae, o sea, va a matar a muchas personas. Tenemos la referencia a Action Comic número 1, la portada y el panel donde vemos a Superman, ¿verdad? Con el carro. Y eso es una cosa que quería mencionar. En Superman Lois también hace una referencia a esto. Y por esta película y Superman Lois, las personas piensan que es Superman salvando a alguien.
Y en el cómic no es así. En el cómic es Superman destruyendo el carro de un criminal. Hay momentos en donde esta película muestra lo brillante que puede ser Superman en el cine, modernizándolo, analizándolo y mostrándolo como el dios entre los humanos que es. Sin embargo, esto se pierde en sus primeros 2 actos gracias a un libreto débil, desenfocado, que para llegar a sus mejores momentos abusa de la edición y nostalgia, perdiendo su identidad. Hay todo un arco de historia del cual no he hablado, que es el de el hijo de Superman, que es el aspecto que tenía mucho potencial, pero si viste las películas viejas y es un área tan moralmente mala, no es gris, es mala, porque recuerden que Superman se acostó con Lois en Superman 2 y después le borró la memoria. So, este es un hijo de Superman que ya no sabe que es un hijo de Superman. Y la película no hace absolutamente nada por explicarlo. Por eso es que digo que el filme tiene grandes problemas de identidad. A pesar de todo, bueno y malo, esta es una película que me hizo sentir, y por eso es que va a estar en mi rotación de Superman. Es un filme que en su último acto logra ser bien efectivo. La hazaña de Superman levantando una isla con kriptonita es lo más asombroso que hemos visto en la pantalla grande hacer a Superman en toda la historia del personaje en el cine. Esa secuencia sigue estando en La Madre, cuando cae del cielo y tenemos este elemento de The Death of Superman, donde lo están tratando de ayudar en el hospital, pero ¿cómo tú ayudas a alguien que es invencible? Y la película logra hacerte sentir esa escena cuando le están dando la paliza. Uno siente la escena, hicieron un gran trabajo. Les Luthor, los motivos siguen siendo los motivos de Jim Hackman, que son bienes raíces, que quiere tierras, buen casting. Me gusta cómo exploran el personaje, cómo es una evolución de lo que vimos en Jim Hackman, pero a la misma vez la película quiere ser algo más y nunca lo puede ser porque está atada a una base que es la nostalgia de la película del 78 y de su secuela. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Superman Returns una C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.